Nos sobra tecnología y nos falta humanidad. Un señor que probablemente superaba los 80 años guarda cola en un cajero. Me coloco detrás de él y cuando accede, saca un sobre que supongo contiene dinero. Lo observo a una distancia prudente y me percato de que es incapaz de llevar a cabo la operación. Toca varias veces la pantalla y deduzco que no consigue lo que pretende. Se vuelve hacia la cola. Ya había incrementado. Me mira. Yo estaba justo detrás y con un solo gesto entiendo que me pide ayuda. Inmediatamente se la ofrezco y el señor asiente con un tímido «por favor». Le ayudo con mucho cariño a realizar su gestión, pero indicándole que tiene que ir pulsando. No quiero tocar ni un billete de los suyos, por respeto y porque no quiero que se puedan crear confusiones con el dinero. Él quiere hacer un ingreso y le indico cómo debe hacerlo. El señor, a su ritmo, consigue introducir la cantidad a ingresar y termina de hacer la gestión mientras yo le digo dónde tiene que tocar para zanjarla. Termina. Nos retiramos del cajero para que pase la siguiente persona y me da las gracias. Le digo, no se preocupe, que ha sido un placer. Y antes de marcharme, introduce la mano en el bolsillo de su chaqueta, saca la cartera y me ofrece un billete de 10 euros. Yo no doy crédito, me asombro y le digo que, de ningún modo, por favor. El hombre me dice que le gustaría agradecérmelo y que me tomara un desayuno a su salud. Le doy las gracias, pero que en ningún caso lo iba a aceptar. Lo guarda y me vuelve a agradecer, y yo a él. Nos despedimos y me queda un sentimiento de pena por este señor y por todos los mayores. Recuerdo que son nuestros padres y abuelos que han hecho el país o el mundo en el que vivimos, que se están viendo solos frente a un monstruo llamado tecnología, que cada vez más nos está convirtiendo en seres sin alma ni compasión. Esta terrible imagen se da en bancos, pero también en la asistencia médica, en Hacienda, en la seguridad social, en ayuntamientos, personas que han contribuido durante toda su vida a que haya servicios a los que no pueden acceder porque tienen dificultades con la tecnología. No cuesta nada atenderles y facilitarles un poquito la vida, con todo lo que ellos hicieron por nosotros. Qué triste, muy triste, que no se preocupen por estas personas que lo dieron todo para que nosotros hayamos avanzado tanto tecnológicamente. Sin embargo, ahora, cuando más nos necesitan, desaparecemos. Es vergonzoso lo que están haciendo. Nos sobra tecnología y nos falta humanidad. Deshumanizándonos. Los gobiernos deben tomar medidas urgentes. No se puede despreciar de esta manera a quienes han sido clientes toda su vida en esos bancos. Hebreos 13:16. No os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.